disponibles en nuestras redes sociales para que interactúen con nosotros, @argumentosgb y mi cuenta @sorienmi. Para esta oportunidad vamos a estar hablando de lo que ha sido noticia desde la semana pasada, luego del anuncio que haría a través de las redes sociales el presidente estadounidense Donald Trump en cuanto a lo que pasaría con las licencias otorgadas para Chevron y además también cómo quedaría el tema de la industria petrolera, luego del anuncio que salió este martes de parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, desde la OFAC, donde esto de alguna forma se oficializa que cesan las licencias que estaban otorgadas para las operaciones de esta empresa petrolera Chevron en Venezuela. ¿Qué pasará? ¿Cuáles son las implicaciones de esto también? ¿Qué puede pasar con el tema de la producción del petróleo venezolano? Son parte de las preguntas que haremos durante este programa y queremos que ustedes puedan participar. Para eso presentamos a nuestro invitado para esta jornada. Nos acompaña Rubén Bolívar, quien es abogado especialista en Derecho Marítimo y quien también a lo largo del ejercicio de diferentes empresas también formó parte en su momento de esta empresa mixta de Chevron, de PDVSA, y quien también actualmente trabaja en parte de esa dinámica con empresas del mercado energético en nuestro país. Y comenzamos preguntándole sobre esta medida que fue anunciada. ¿Realmente qué es lo que implica? Vimos que hay un plazo que se le da para el cese de las operaciones de 30 días. Muchos especialistas mencionaban que, bueno, es un plazo muy corto para lo que por lo general se suele otorgar, que suele ser cerca de 6 meses. ¿Qué implica esta medida en este contexto en el que estamos en Venezuela? Bueno, muchas gracias por la invitación. Complacido estar en Argumentos. Tratando de, digamos, explicar, desmenuzar, para utilizar un término, un poco. Y también dar algunas luces, porque creo que también hay mucha desinformación, ¿no? Por supuesto, no es que yo conozca toda la verdad, pero en definitiva, por la experiencia que hemos tenido y por el trato, de hecho fui gerente legal de una de las empresas mixtas de Chevron en Venezuela, creo que puedo dar de primera mano algunas luces, algunas ideas sobre de qué va todo esto. En primer lugar, bueno, la licencia, haya habido avances, dimes, diretes, avances, retrocesos con respecto al gobierno de Estados Unidos para darle la licencia la licencia a Chevron. Recordemos que Chevron es una empresa norteamericana que participa en 4 empresas mixtas en las cuales PDVSA es mayoría. O sea, siempre se habla de Chevron, que Chevron está haciendo esto, está haciendo aquello, pero en definitiva Chevron no actúa sola. Chevron es parte de una empresa en la cual el Estado venezolano, a través de Petróleos de Venezuela, ejerce una mayoría importante, en los 4 casos al 60%. Chevron tiene participación en 2 empresas que están en Occidente, Petroboscan, las cuales tiene 32%, Petro Independiente, y 39% en Petroboscan y 32% en Petro Independiente, y otras 2 que son Petro Independencia y Petropiar. Petropiar tiene el 30% y en Petro Independencia tiene el 34%. De manera que en un promedio anda alrededor del 30% la participación de Chevron en estas empresas, en estos negocios. Cuando se le dieron las licencias en el año, para no ir tan lejos, pero la última licencia donde realmente digamos, primero en el 2022, en el año 2022, pero recordemos también, y un poquito más atrás, que en el año 2018 fue donde se impusieron las licencias, la orden ejecutiva 13850, que impuso las sanciones al Estado venezolano, actividades en las cuales el Estado venezolano tuviera por lo menos el 51%. Y hay lo que se llama un Pursuant to Determination, que fue en el año 2019, en febrero, en el cual se impuso la sanción directa al petróleo venezolano. O sea que a partir de allí prácticamente empieza. Eso estamos hablando del primer gobierno del presidente Donald Trump, en el primer periodo presidencial. Posteriormente, de acuerdo a acuerdos políticos que se llegaron entre la oposición y el gobierno de Venezuela en el año 2022 en Ciudad de México, se llegó a un acuerdo para las elecciones y una cantidad de acuerdos políticos, y en función de eso, Estados Unidos le dio a Chevron una licencia, la 41, para que pudiera realizar actividades en Venezuela. Esa licencia no era una licencia, si se quiere, muy amplia, pero permitía de alguna manera que se empezaran a hacer unas actividades. No era muy amplia porque prohibía que el Chevron le pagara
al Estado venezolano regalías, dividendos e impuestos, que son, digamos, los tres conceptos por los cuales el Estado venezolano se nutre de los negocios de cualquier participación privada en el país. Entonces, eso se firmó aquel famoso acuerdo de noviembre del año 2002 entre Chevron y Petróleos de Venezuela, y ahí empezó a recuperarse. Estas cuatro empresas que pasaron de estar produciendo aproximadamente 70.000 barriles en ese momento, entre las cuatro, a producir casi 300.000 barriles, 295 para ser exacto, en el promedio del año 2024. Entonces, bueno, ha sido una recuperación bastante importante. Chevron es una empresa muy seria, muy estructurada y, bueno, viene desarrollando esas actividades en Venezuela. En el año, bueno, llegando al gobierno del presidente Donald Trump, le fue inicialmente otorgada por 6 meses, porque esas licencias fueron otorgadas inicialmente por 6 meses. Dentro de ese periodo de 6 meses, cada vez que ocurrían 6 meses, Estados Unidos tenía que emitir la OFAC, que es la Oficina de Activos Extranjeros dependiente de Secretaría del Tesoro de Estados Unidos, tenía que emitir una nueva licencia. Entonces, renovando la anterior, cada 6 meses. No era automática la renovación. Sin embargo, en el periodo de esos 6 meses, cada mes tenía que haber una renovación que sí era automática. O sea, que cada mes pasaba una renovación automática. Pasaron los 6 meses recientemente y Estados Unidos le otorgó la extensión por 6 meses hasta julio a Chevron. Y bueno, todo parecía indicar que íbamos a ir por un buen camino, que íbamos a continuar. Sin embargo, bueno, ya recientemente vimos, primero se hicieron unos anuncios del presidente de Estados Unidos donde decía que le iba a revocar la licencia. Bueno, también hay que entender un contexto político interno de Estados Unidos en el cual una presión muy fuerte de los diputados de demócratas e incluso republicanos del estado de la Florida amenazaban con no firmar o no apoyar el presupuesto que estaba siendo sometido por si no le eran revocadas las licencias a Venezuela. Bueno, eso el presidente cedió a esas presiones por acuerdos políticos, el presidente de Estados Unidos me refiero, y en definitiva le acaba de revocar la licencia. ¿Qué es la licencia? La licencia es en definitiva un permiso que le dan a esta empresa para que pueda operar en Venezuela. Porque recordemos que Venezuela está bajo un esquema de sanciones. El país está sancionado desde hace muchos años. Solamente hubo un periodo de 6 meses durante el periodo de Joe Biden, en el cual se le dio a Venezuela un plazo supuestamente para llegar a algunos acuerdos políticos, pero en definitiva, cuando se vencieron esos plazos, nuevamente volvimos al esquema de sanciones, que es el que hemos estado desde el año 2019. Y mucho tiempo atrás, porque en definitiva, si bien no estaba una sanción específica contra el petróleo, ya desde los años 2013, 2014 y con más presión justamente a partir del año 2015, donde se declaró a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria por aquella famosa orden ejecutiva del presidente Obama, dictada el 9 de marzo del año 2015. En definitiva, Venezuela siempre ha estado en sanciones, siempre ha estado con la espada de Damocles y ha aprendido, en realidad el país ha aprendido a sobreponerse, ha sabido a establecer sus mecanismos de operativos, administrativos y de alguna manera ha avanzado a pesar de las sanciones. En definitiva, yo creo que viéndolo bien, más que una amenaza, obviamente que el país se va a ver mermado en sus ingresos porque estas empresas producen aproximadamente el 30% de la producción total de Venezuela en la actualidad, pero en definitiva no va a ser tampoco como cerrar o como pasar un switch. Eso es un proceso que lleva tiempo. PDVSA va a asumir, porque de hecho las empresas mixtas en las cuales participa Chevron, PDVSA participa con un 60%. Toda la estructura, tanto gerencial como operativa, como obrero, personal de todo tipo, PDVSA tiene una participación mayoritaria. En las empresas mixtas, incluso yo que he participado directamente, si hay 100 trabajadores, por lo menos 80 o 90 son venezolanos. Los privados generalmente lo que tienen son algunos gerentes que en algunas áreas específicas del cuadro gerencial, pero en definitiva toda la operación son trabajadores venezolanos, algunos trabajando para esas empresas extranjeras y el 60% por lo menos
en muchos casos mucho más, son venezolanos trabajando con PDVSA. Entonces, yo creo que el trabajador venezolano y el gerente venezolano no va a permitir que se decaiga la operación. Estas son operaciones bastante grandes, se han hecho inversiones. El decaimiento de esa operación o de esa producción que muchos auguran de que será inmediato, en definitiva no será inmediato porque la operatividad de la empresa mixta se mantendrá. La empresa mixta tiene, por lo menos en el caso de Petropiar, que es una de las más grandes, produce 180.000 barriles de petróleo, entre 150 y 180, depende de los periodos, y tiene un mejorador de crudo. De manera que son estructuras muy sólidas, muy fuertes dentro de lo que es el negocio petrolero venezolano, por lo que yo no veo que se vaya a decaer. Y por otro lado, creo que hay un aspecto muy importante, que es que Chevron no está obligada a dejar la participación en la empresa mixta, simplemente que ella no va a participar, no va a seguir aportando, no va a seguir como estuvo desde el año 2019 hasta el año 2022. Exacto. Mantuvo las acciones. Porque esa ciertamente era una duda de las personas. Es como, bueno, Chevron entonces se va de Venezuela, realmente al ser una empresa mixta, continúa trabajando igual con PDVSA en ese sentido, como usted dice, pero no puede mantener como tal las operaciones. Exactamente, pero va a mantener sus operaciones personal mínimo para tener su estructura mínima como empresa aquí en Venezuela, operativa, más no a cargo de una gestión operativa y administrativa de la empresa mixta. Sin embargo, Chevron tiene muchas estructuras aquí en Venezuela, tiene enormes inversiones en Venezuela, sobre todo un mejorador, para hacerle una referencia, hablar de números, está aproximadamente entre 13.000 y 15.000 millones de dólares, es el valor de un mejorador de crudo. Y Chevron construyó en su oportunidad y tiene un mejorador participando en esa empresa mixta, de manera que Chevron no va a permitir deslindarse o salir de entregar las acciones, simplemente se va a quedar en stand-by. Y lo que pienso es que Chevron, bueno, va a empezar a mover los mecanismos administrativos y de todo lo que es el régimen sancionatorio de Estados Unidos, porque recordemos también que en la última licencia que le dieron, cuando le revocaron la licencia a Venezuela como país, se dejó abierta la posibilidad de que todas las personas o empresas que quieran participar en negocios petroleros en Venezuela tienen que ir a la UFAC a solicitar una licencia. De manera que le queda a la Chevron esa posibilidad de que, de acuerdo con la licencia 44, la opción de que ellos, más allá de que puedan revocar esta decisión que acaba de dictar la OFAC, más allá de eso, también tienen otras opciones, como solicitar una licencia independiente mediante el mecanismo establecido en la licencia 44. Bien, nos corresponde ir a la pausa, pero al regreso seguimos conversando de esto. ¿Qué pasará con las operaciones de Chevron? ¿Será posible realmente hacer ese desmontaje de operaciones en 30 días? ¿Y qué también pasará con los empleados que hay en Chevron? Como usted decía, bueno, no todos son norteamericanos, sino que hay también un gran porcentaje venezolano. Esto al regreso de la pausa.